Hola, el día de hoy les voy a hablar nuevamente sobre casos de corrupción que no sé si ahora simplemente se descubren más o simplemente uno se empieza a dar cuenta ahora, pero como que cada vez hablamos más de corrupción en Chile. Pero bueno, esto es una continuación de un caso que ya vimos en este canal y que Radio Bio Bio habló hace algunos días, que se hizo bastante conocido, que tiene que ver con el millonario fraude fiscal que hizo el ejército de Chile sacando fondos públicos de ese dinero que el Estado nos roba de nuestro bolsillo con los impuestos para básicamente robarse la plata. Esa sería como la historia corta, aunque vamos a ver todos estos detalles. Y que esto comenzó en la región de Aysén, pero a medida que avanza la investigación, se observa que esto se extiende más y más desde mandos bajos, medios y altos, desde hasta los más altos, hasta los comandantes en jefes del ejército, que estuvieron asociados a este caso de corrupción que al principio se pensó que era simplemente hace unos pocos años, pero al parecer esto ya lleva décadas siendo así, una cosa que lleva mucho tiempo, desde la década de los 50, los primeros casos, y que ha continuado de manera más o menos sistemática a lo largo de las décadas, una cosa impresionante. Pero vamos a ver todo eso con mucho más detalle a continuación, porque el avance de esto es que ya se ordenó la detención para que sean detenidos 800 militares chilenos de distintos rangos a nivel de la jerarquía del ejército por este caso de corrupción. Pero antes de continuar, quisiera agradecer al suscriptor M. Andreus 777, que me disculpan un poco el nombre, pero está escrito con mucho número entre medio y no era tan fácil de leer. Pero le quiero agradecer por convertirse en suscriptor más reciente, es decir, hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, como lo hizo este suscriptor, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo en los comentarios. ¿Qué pasó? Bueno, acaban de ordenar la detención de 800 militares chilenos por fraude al fisco, o sea, por corrupción, por robarse la plata, que es de todos nosotros, que el Estado nos saca a nuestro bolsillo con los impuestos, para uso personal. Es básicamente eso, que es parte de un caso de corrupción más amplio que ya cubrimos igual en este canal, que está asociado a la región de Aysén, pero que se extendió en su alcance. Y este robo sería por un monto que veo distintas cifras. Aquí dice 3.000 millones de pesos, en otras partes dice que son, 3.000 millones de dólares, en otras partes dicen que son 3.000 millones de pesos. Yo tenía entendido que era 3.000 millones de pesos, aquí dicen 3.000 millones de dólares. Aprovecho de mostrarles esa distinción porque son distintos montos, no es lo mismo. Pero más allá de todo eso, es una buena cantidad de plata, sea una o la otra, es mucha plata, es mucho dinero. ¿Y en qué consiste este caso de fraude que ya lo cubrimos, pero lo vamos a repetir un poco acá? Que se dio este caso de corrupción por el cual se está deteniendo 800 militares chilenos, que esto va incluso desde los comandantes en jefes de hace años, varios comandantes en jefes del ejército, a los cargos medios, como también a niveles bajos. En resumen, lo que tuvo que darse justamente con este caso fraudulento es básicamente que se hizo una organización por parte de miembros del ejército, con los mandos bajos, medios y altos, que se llamaba el Fondo de Ayuda Mutua, que esto se fundó en los 50. Y lo que ocurrió es que esto funcionaba casi como una estafa, una estafa de este estilo Ponzi. Y lo que hacían es que los soldados del ejército de manera voluntaria, daban generalmente soldados rasos, su dinero, lo metían ahí, y después se metían en ese fondo común, y cuando después se salían y terminaban su carrera en el ejército, les daban más dinero. Es como una estafa. ¿Y qué ocurrió? Como en todas las estafas, la plata desapareció. Se la gastaron, se la robaron. Y los del ejército estaban molestos, que se estaban quejando, y en su momento no se investigó, no se condenó a nadie, había molestia. Y como había molestia, intervino los altos mandos y los altos medios del ejército, que en vez de investigar y llevar gente a la cárcel de sus propias filas, decidieron decir ya, para que no se quejen, les vamos a compensar ese dinero. Y aquí también las víctimas de ese fraude, para pasar a no convertirse también en personas que cometiendo un acto ilegal. Porque lo que hizo el ejército como organización estructurada, porque esto se ve que participaron por órdenes de los altos mandos y nivel para abajo en todos los ámbitos, fue empezar a tratar de compensarle a aquellos que habían estafado a unos miembros del ejército, a compensar a los afectados que también eran del ejército cometiendo fraude al fisco. ¿Cómo? Por ejemplo, a una persona, digamos, que metió en este fondo y se lo jodieron. Otro militar le robó la plata. No quisieron investigar a esos militares para no llevarlos presos, entonces para compensarlo les empezaron a dar dinero. ¿Cómo? Les decían, ya mira, vamos a decir que estás haciendo horas extra, pero no las estaban haciendo y les pasaban plata de fondos públicos. Vamos a decir
que hiciste este servicio, no sé, tenías que hacer esta patrulla o educaste a estas personas en algo, y después no lo hacían. Entonces inventaban que estaban haciendo cosas, y de esa manera a todos estos estafados les pasaban plata que proviene de nuestros impuestos de fondos públicos para devolverle esa plata con fondos públicos pero haciendo algo ilegal. Y esto también se sabía que lo estaban compensando de esa manera. También se descubrió cómo compensándolo. Viajes internacionales de lujo, mandándolos a Haití donde les pagan unos sueldos altos en esas misiones de paz. Pagándole con bonos justamente para comprar en tiendas. Le hicieron una serie de cosas y justificaron todo ese gasto que no podían justificarlo para compensar algo que era ilegal en su origen y haciendo otra cosa ilegal. Fue diciendo ante las declaraciones del presupuesto que en realidad esto era por gasto de defensa, que esto era por seguridad nacional, que no podemos dar los datos por seguridad nacional, no, que en realidad hicieron una asesoría, inventaron una serie de cosas para justificar eso. Y que se descubrió solo porque eventualmente la Contraloría estaba mirando el tema y dijo, oye, aquí hay una serie de servicios que nos acabamos de dar cuenta que no se hicieron. Y a medida que se investigó se descubrió todo eso. Y que el ejército, insisto, muchos que son aquellos que parecen poner a los militares como en un altar. Y yo no entiendo cómo algunos quieren incluso que gobiernen cuando se nota con cosas como estas que son igual de corruptos que los políticos. No hay mucha diferencia. Son funcionarios públicos, entonces ¿qué se puede esperar? Los estatistas siempre tienen estas cosas monopólicas, corruptas. Pero se observa que el ejército declaró que esto en realidad se ocurrió. Algunos van a decir, no, pero es que es mentira, no se ha logrado condenar, así que no sabemos si es cierto, que son los que siempre salen a defender a los corruptos por un tema más fanático. Pero el ejército reconoció que esto se ocurrió, nada más que su defensa, que yo en su momento lo dije que me parecía muy gracioso, era que ellos decían que había buenas intenciones, que en ese fraude había una buena intención en toda esa plata que se robaron para pasárselo a estos otros, porque querían devolverle la plata a los que habían estafado. ¿Y cómo se la querían devolver? Robándonos la plata a nosotros. ¡Uy, qué buenas intenciones! ¿No? Súper buenas intenciones. Porque al final eso es el fraude que se ve aquí, que sería por unos 3.000 millones de pesos. Que es un problema enorme. Que básicamente tienes a militares, que ya hay 800 que se pidió la detención, desde los mandos más altos hasta comandantes en jefe del ejército, hasta los soldados rasos. Y hay una mezcla de todo, y oficiales que fueron los que primero robaron todo, que hicieran actos ilegales. Primero oficiales y altos mandos hacen este fondo de ayuda mutua con el que hicieron una estafa y se roban la plata de soldados rasos. Después los soldados rasos se quejan, allá hay un acto ilegal ahí. No se investiga nada porque no quieren meter preso a nadie. El ejército dice, vamos a mantener esto dentro de la institución para que esto se quede tranquilo. Y les empiezan a devolver la plata a los soldados rasos haciendo algo que los mismos soldados rasos saben que es ilegal. Que haciendo todas estas cosas falsas, diciendo estás haciendo esto otro, y les repasan la plata, pero eso saben que es mentira, eso es fraude, que se financia con nuestro dinero. Entonces, para compensar una estafa y un mal que no quisieron investigar, que debió haberse investigado y debieron haber condenado a aquellos que se robaron la plata, que al principio no estaba metido el ejército como institución, el ejército como institución se metió para que no metieran presos a esos que hicieron el fraude, que eran oficiales, y después hicieron que participaran, y participaron también algo ilegal, los mismos que habían sido estafados. Entonces, al final esto es un caso de corrupción que va desde soldados rasos, que aceptaron hacer algo corrupto con tal de que les devolvieran la plata que se le habían robado a otros miembros del ejército, oficiales y altos mandos que se robaron primero la plata de los soldados rasos y después compensaban esa plata no con su propio dinero, que fueron ellos los que se lo robaron, sino con nuestro dinero, y trataron de dejarlo callado alterando el presupuesto, mostrando como que esto era parte de gasto militar cuando en realidad no estaba justificado. Y en mucho tiempo no se supo por este tema de seguridad nacional, no, que esto está el secreto militar, no puedes saber porque esto es por la defensa de la patria. Ustedes saben todos esos discursos que dicen que por eso no se pueden saber mucho las cosas que gastan. Y se descubrió afortunadamente. Y realmente es un caso de corrupción terrible y lamentable, y que muestra que hay un caso de corrupción sistemático que se muestra en distintas áreas del ejército y que no es ahora reciente, porque sé que algunos dicen no, es que en los últimos años ha pasado esto porque han corrompido el ejército. No, esto es un caso de corrupción que se está dando hace décadas. Los primeros casos son de los años 50 y continúan. Entonces es una cosa continua y tiene sentido que sea así, porque el ejército, al igual que el resto de las ramas del Estado, de los funcionarios públicos, son monopolios artificiales, no les controlan cómo se gasta la plata, hay mucho secretismo, no hay transparencia, gastan la plata como ellos quieren y hagan el tema de una manera u otra, gasten bien la plata o no, como aquí se nota se la robaron, les pasan el dinero igual, porque, insisto, eso pasa siempre con los impuestos. Un funcionario público, haga bien o mal su trabajo, le van a pagar igual, y cuando están esos incentivos, bueno, el incentivo va a hacer mal el trabajo. Y muchas veces, para no decir casi siempre, no hay transparencia. No sabemos en qué están gastando la plata. Y si les van a pagar igual y no se sabe a dónde está yendo la plata,
llega la corrupción, y que en el ejército se ve también en tema de ministerios, se ve en funcionarios públicos y se ve también en malas mantenciones. Hay una serie de problemas que se dan ahí, pero es el mismo problema el que afecta al ejército como al resto del Estado, que es ese monopolio artificial, que es esa concentración de poder artificial y el financiamiento que viene de parte del ciudadano común y corriente, que al final ocurren estas cosas. Realmente lamentable. Yo espero que esto se juzgue con dureza. Hay que siempre condenar la corrupción. Hace poco vimos ciertas irregularidades dentro de la comuna de Recoleta con el caso del alcalde Daniel Jadwe. Hemos hablado también en casos de izquierda y derecha. Y lo más probable es que haya personas que efectivamente van a criticar esa corrupción y van a pedir que se investiguen las cosas en ambos casos. Esa es lo que hay que hacer, porque la corrupción es mala, ocurra donde ocurra. Si al final aquí nos están robando a todos nosotros, si este dinero sale de nuestro bolsillo y aquí los militares se lo robaron. De la misma manera que en otros casos se lo han robado políticos de izquierda o políticos de derecha. Eso no cambia. Pero lamentablemente también sé que va a haber personas que por un tema partidista van a criticar un caso de corrupción del lado que no les gusta, pero como tienen sus vacas sagradas por el otro lado, no, esto no lo vamos a hablar. No, es que lo vamos a defender esta institución, así que no, esto no se investiga. Y pasa con la izquierda como con la derecha. Probablemente haya muchos de derecha que no les va a gustar que se hable de estos temas de corrupción en el ejército. Pero los de izquierda sí van a estar celebrando. Igual que cuando se hablaba de lo de Jadwe y sus irregularidades, muchos de izquierda, no, que esto no se hable, no, pero es que Piñera esto otro, tratan de desviar la atención, pero con esto se ponen felices. Y lo importante es que más allá de su pensamiento político, más allá justamente de la diferencia ideológica o de propuestas que uno tiene, lo importante es tener ciertos puntos comunes en cosas esenciales, como que robar es malo. Es así de simple, robar es malo, la corrupción es mala, da lo mismo de donde venga, es mala. Es así de simple. Si roban los militares, o roba un político de izquierda, o roba uno de derecha, o roba un funcionario civil o un médico, cualquier cosa, está mal igual. No es distinto porque robe uno u otro, el robo está mal, es así de simple. Y especialmente tomando en cuenta que este dinero lo usaron para justificar y compensar de manera ilegal un robo que hicieron anteriormente al dinero de los soldados rasos, y después participaron tanto los soldados rasos como cargo intermedio y mandos altos en un caso de corrupción para poder compensar a esos mismos con actos ilegales, que ellos sabían que eran así, y eso para encubrir a otros miembros del ejército. Y lo peor de todo es que eso se financia de nuestro bolsillo. Porque ya sería eso malo con esa corrupción si es que estuviera ocurriendo con el dinero individual de esas personas. Pero lo peor de todo es que esto también es un intento de salvar todo este problema interno financiándolo con dinero ajeno, con el dinero de los trabajadores de este país, de los emprendedores de este país, con los empresarios de este país, con la gente que produce riqueza para mantener justamente esta actitud de parásito que hay en el Estado. Es de ellos donde le están sacando el dinero, de todos nosotros, que son los que trabajan, los que generan riqueza, los que producen. Entonces es muy injusto porque vemos a familias que están con problemas ahora, emprendedores que intentan surgir, empresas que llevan adelante al país y le sacan su dinero al bolsillo. ¿Para qué? Para que se roben el dinero los militares, para que se roben el dinero los políticos, para que haya después mal gasto y para que después justamente haya todos estos acuerdos con irregularidades. Realmente lamentable. Y espero que esto se condene de manera bastante fuerte. Hay un problema fuerte con la corrupción y lamento decir que no solo en Chile. Puede dar la impresión que aquí solo pasara esto aquí, pero lamentablemente esto es algo que se extiende a todos los países del mundo porque es la naturaleza misma de los estados. Ese monopolio artificial, esa concentración de poder y esa falta de transparencia que ocurre en todos los países, en mayor o en menor medida, la que inevitablemente lleva a la corrupción. Porque siempre que roban, los afectados son otros, que somos nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes. Y ellos que están en los cargos de poder dentro del Estado, ellos que son los estatistas, se ven beneficiados. Pero de todas maneras, un tema lamentable. Comenten abajo qué les parece esta noticia, cuáles creen que deberían ser las condenas ante este tipo de cosas, que insisto, aquí ya no es como que sea una situación, digamos, por probar. La misma defensa de los militares admitieron que lo hicieron, nada más que argumentan que no hubo dolo, que hubo buenas intenciones con el fraude. Entonces aquí ellos mismos lo admitieron. ¿Cuáles creen que deberían ser las condenas que se den eventualmente? O si creen que se va a condenar a alguien, porque yo tiendo a pensar que estas cosas generalmente no se condenan mucho. De todas maneras, comenten abajo y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia para otro video. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.